Buenas noches, les voy a hablar un poco sobre un problema de navegación marítima de direcciones dando un ángulo de dirección llamado rumbo con respecto a la línea norte-sur. Así pues, un rumbo de norte y 35 grados este quiere decir un ángulo con lado inicial apuntando al norte y cuyo lado final está 35 grados al este del norte. Entonces, si un barco navega 70 millas en esa dirección, norte 35 grados este, y luego 90 millas exactamente al este, cuál será su distancia y su rumbo con respecto al punto. Para realizar este problema, el primer paso es hacer un bosquejo o gráfica donde se ve la línea imaginaria norte-sur, se ve el primer recorrido del barco de 70 millas en un ángulo de 25 grados con respecto a la línea norte y luego el recorrido de 90 millas directamente en dirección este. También se representa gráficamente este vector resultante que une el inicio del recorrido y el final del recorrido, que sería vectorialmente la suma de estos otros dos vectores iniciales. Siguiendo con la solución de este problema, yo necesito saber el valor de este vector y el ángulo que se forma frente a ese vector, que sería el ángulo entre los dos vectores iniciales. Para realizar eso necesito aplicar ley de cosenos para hallar la distancia de este vector resultante, y para hallar el ángulo entre estos dos vectores pues se aplica algo de geometría, que sería este ángulo de aquí de 35 grados más un ángulo de 90 grados sería igual a 125 grados. Ese sería el ángulo que hay entre estos dos vectores. Teniendo esos datos, sencillamente se aplica la ley de los cosenos. Entonces sería el vector resultante al cuadrado es igual a 70 más 90, que serían las dos distancias de los dos vectores iniciales, menos dos veces esos dos vectores por el coseno del ángulo que acabamos de hallar. Aplicando esta fórmula me da 20.227. Para volar este cuadrado aplico radical a ambos lados, el cuadrado se va y queda un radical aquí. La raíz cuadrada de 20.227. Aplicando esa raíz cuadrada me da 142, que sería el valor del vector resultante que tenemos. El valor de ese vector de 141 o 142, como me dio, es la distancia del rumbo. Ahora necesito hallar el ángulo, que sería este ángulo de aquí. Este ángulo que ya lo tengo calculado en GeoGebra, pero entonces lo voy a explicar. Para hallar ese ángulo, aplico la relación de la ley de los senos. Entonces, el seno del ángulo que deseo hallar sobre este vector es igual al seno de este ángulo 125 sobre este vector. Matemáticamente queda representado así: seno de ese ángulo que quiero hallar sobre 90 es igual al seno de 125 sobre 142. Despejo seno del ángulo que deseo hallar y resuelvo matemáticamente. Esto me da 0,55192 y aplicando seno inverso pues me da 31 grados. Esos 31 grados sería el ángulo que hay entre el vector resultante y el vector inicial, ¿cierto? 31,29. Pero recordemos que el rumbo está dado con respecto a la línea norte. Entonces ya sabemos que el ángulo entre la línea norte y el vector del primer recorrido es 35. Entonces el ángulo que va a tener el vector resultante va a ser la suma de esos dos ángulos. 35 más 31,29 me va a dar 66,29 grados. Entonces de esa manera ya sé que el ángulo va a ser de 66 grados, ya tengo el valor que era de 142, entonces ya sé que el rumbo del ángulo va a ser 66 grados al norte con respecto al norte en dirección este, una distancia de 142 unidades.